a José Miguel porque es el que nos va a iluminar hoy, a Javier porque les aseguro que el que esté Javier aquí ha sido un encaje de bolillos, hasta última hora no ha sido sí, y vamos a hacer un vídeo que nos iba a saludar por vídeo porque no iba a poder estar, al final lo contamos con él, o sea que estupendo. A Teneri porque hace posible esto, que está ahí escondida, y es la que hace posible que todo esto suceda siempre como si fuera por arte de magia y parece que no cuesta nada y está ella. Y también porque tenemos mucho apoyo de Madrid, pues Javier que está siempre ahí, en este caso también siempre contamos con Rosa y bueno, pues ellos son los que hacen que esto sea posible. Comentarles varias cosas, estamos grabando el evento, si alguno tiene algún problema con el tema de grabar, si quieren no grabamos, pero sería una pena porque si, yo creo que vamos a tratar temas interesantes que podemos acceder a ellos un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, si nadie dice nada, dejamos la grabación en marcha. ¿Qué más? Lo hemos planteado como evento abierto, nos estamos viendo la cara, todos los que queremos vernos la cara, y los que no, pues bueno, pues se pueden mantener con la cámara apagada. El tema de sonido sí que les agradecería que lo tuviésemos todos apagado mientras no estemos interviniendo, para que no se interfieran los sonidos y podamos bien escuchar al ponente, ¿no? Más temas sobre esto. La idea es que la intervención sea a medida que estamos en la presentación. Sí que cuando les mandamos el orden del día, como íbamos a trabajar, se planteaba una presentación inicial que iba a ser José Miguel y que, bueno, pues podemos ir interrumpiéndole porque contamos con tiempo posterior para hacer las preguntas o dejar ese tiempo y hacer las preguntas al final o los comentarios que queramos, ¿no? Pueden intervenir bien por el chat o bien directamente, que porque para eso tenemos hoy la plataforma como la tenemos, que es abierta totalmente, o sea que libres, estamos entre amigos, vamos a hacerlo de una manera, pues eso, que sea dinámica y que podamos participar, ¿no? Más cosas. Bueno, el evento va a durar 1 hora, como solemos hacer siempre los eventos así. Lo cerrará Javier, que para eso lo tenemos aquí, que nos hace unos cierres estupendos siempre, y será él el que nos haga el cierre final de despedida. ¿Qué más? Comentarles, han recibido un correo que les mandamos el 29 de abril con el título "Necesitamos conocer un poco más". Es una encuesta sobre temas que les proponemos para seguir trabajando en el instituto y que cumplan las necesidades que ustedes tienen, porque el instituto a nivel nacional nos está dando muchísima oferta de cosas, muchísima, porque de hecho con las plataformas que tenemos ahora accedemos a las presentaciones y a lo que están haciendo otras delegaciones, y entonces se nos planteaba aún cubrir las necesidades que no se cubren en general y que estén relacionadas con nosotros, con Canarias. Por eso surge también este evento, ¿no? Vamos a hablar de la economía de Canarias, que mejor nosotros, que somos los que estamos aquí. Entonces, sí que les agradecería que contestaran a la encuesta. Han contestado 16, somos más de 100 miembros, y bueno, una representación del 16% o menos del 16%, yo creo que no es significativa. Entonces, sí que sería bueno que dedicaran un par de minutos, no les va a llevar más que un par de minutos. Alguien me ha planteado, oye, es que están pidiendo los datos personales, ¿no? O sea, que se identifiquen. Los vamos a tratar a tener y yo, nadie más va a tener acceso a esto y es una encuesta, no vamos a hacer nada con esos datos. Entonces no tengan miedo porque el tratamiento de los datos es una encuesta, poner lo que necesitan, lo que les plantee, lo que les apetezca y ya está, ¿no? Y bueno, pues sin más yo creo que les voy a presentar a nuestro ponente y vamos allá. José Miguel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Hizo estudios de tercer ciclo del programa de doctorado de Economía Aplicada, Economía, Tecnología y Sociedad del Departamento de Economía Aplicada de la Fundación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna. A nivel profesional tiene un gran bagaje profesional, entre ellos, por ejemplo, ha sido director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, consejero del Consejo Económico y Social de Canarias, presidente del Consejo para la Competitividad de la isla de Tenerife, docente de la Universidad a distancia de la UNED asociada a La Laguna, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, director gerente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, director general de trabajo del Gobierno de Canarias, ahora mismo director de consultoría en Corporación 5 de análisis y estrategia. Desde el año 2020, miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Desde el año 21, miembro de la Junta Directiva de Alumni de la Universidad de La Laguna. Y tiene un gran número de artículos, libros y publicaciones, todo en temas de economía, mercados de trabajo y políticas de desempleo. Y entonces, bueno, pues yo
me retiro, le paso la palabra a José Miguel que nos cuente todo lo que nos tiene que contar, que yo creo que hay muchas cosas interesantes que nos va a contar. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a Javier, al Instituto en general, por la amable invitación que se me planteó a la hora de poder trasladar un documento que ya de por sí hacemos cada 3 meses y lo presentamos, pero esta vez yo creo que era importante el plantearlo desde el punto de vista colectivo, también para establecer no una ponencia unidireccional, sino una discusión en torno a cuáles son lo que ha sucedido en el último trimestre que tenemos disponibles los datos, que es el primer trimestre de este año, en comparativa también con la pandemia de nuestras vidas, la podríamos denominar así a lo que es nuestra generación se refiere. Crisis hemos vivido de otra naturaleza, sanitarias pocas o ninguna. Entonces, de esa perspectiva yo creo que se afianzan nuevos comportamientos, nuevos razonamientos con la finalidad de plantear pues, las reflexiones adecuadas y así, como se nos ha dicho también, finalizar pues, con cuáles podrían ser las perspectivas y si esas perspectivas son positivas o no. Yo sin más dilación, si me permiten, voy a compartir lo que es la presentación. Entonces, en este caso, la primera fotografía de forma intencionada es justamente ese fondo de pantalla en donde la flecha crece. Y esa podríamos decir ya que esa es la conclusión de lo que está sucediendo. Es decir, se está empeorando menos desde el punto de vista incompleto en el sentido porque esa recuperación no es homogénea, no es igualitaria para todos, pero se está empeorando menos y el lenguaje pandémico, un menor empeoramiento significa mejora. A partir de aquí, empezaremos por lo que son los indicadores de demanda y precio, en donde las propias gráficas, olvidémonos de tipos de letra en el sentido que si la recuperación es en V, en W o en cualquier otro silogismo. Lo que sí es cierto es que el segundo trimestre del pasado año fue justamente donde se planteó las peores circunstancias. Hemos de recordar que estamos comparando con lo que sucedió en un primer trimestre de 2020, en donde solo dos semanas de la totalidad de los 3 meses se vieron afectadas por el nivel de restricciones que se plantearon. Por eso nosotros, haciendo un poco de reseña histórica, venimos de un lugar en el 2019 en donde ya se planteaba en el último informe de coyuntura del 2019 que íbamos en desaceleración, es decir, crecimientos positivos en nuestro Producto Interior Bruto, pero desde el punto de vista de la desaceleración. De hecho, habíamos planteado un escenario totalmente compatible con la evolución de las diferentes macromagnitudes que situaban un crecimiento económico para 2020 del 1,2%. Obviamente, irrumpió la pandemia cronológicamente hablando a finales del 2019. La importancia del impacto pues, se podía ir atisbando en lo que sucedía, por ejemplo, en Wuhan y cómo se iba trasladando poco a poco a eventos internacionales. Y eso pues, hizo que bueno, se declarara el nivel de pandemia en el mes de marzo y por el 11 de marzo y por lo tanto ya después el estado de alarma en España a una restricción no de disminución sectorial de un lugar concreto, de un territorio concreto, no, era un corte radical del nivel de intercambio absolutamente en todos los mercados. Es decir, no era una desaparición puntual ni paulatina, sino fue de un día para otro, se nos impedía la libre circulación de las personas y salvo aquellos sectores que se consideraron esenciales en ese momento, el resto del nivel de intercambio cayó de forma abrupta. Y justamente nosotros en indicadores de demanda y precio planteamos siempre lo que es consumo de cemento, matriculación de automóviles, energía, etcétera, etcétera. Y en matriculación de automóviles, como es un consumo de medio y largo plazo, en donde no llega a ser una inversión, pero sí es un desembolso importante, en donde financieramente se comprometen los sujetos pasivos para poder adquirir un vehículo, ya sea con destino profesional o personal, se vio que esa caída fue de forma muy abrupta, en donde a partir, como hemos dicho, del segundo trimestre del año, pues el nivel de intercambio se desplomó.
Ese nivel de intercambio tuvo una tímida recuperación, lo estábamos hablando antes de comenzar, una tímida recuperación una vez finalizado el primer estado de alarma, es decir, la rendija que se nos planteó a partir del 21 de junio posibilitó un incremento tímido. Aquí en Canarias el nivel de matriculación de automóviles normalmente siempre es positivo y a tasas crecientes por una sencilla razón, que es el vehículo de alquiler. Es decir, el vehículo de alquiler destinado al mercado turístico, pues con sus condiciones de renovación de flota cada 24 meses, pues tiene una cierta tónica de generación de actividad. Bueno, en este caso ni siquiera el vehículo de alquiler podía ser renovado porque es que no estaba siendo ni siquiera utilizado en base al cero turístico. Bueno, eso ha hecho que una vez recuperada 2021, el primer trimestre del 2021, plantea pues ese menor empeoramiento. Seguimos en tasas negativas, en tasas similares incluso a las que planteamos a principios del pasado año, pero esas tasas negativas son mucho menores que las experimentadas en la fase más cruenta del confinamiento. Desde el punto de vista de la construcción, hemos de recordar aquí que no era sector esencial en principio, pero sí es verdad que era necesario su actuación, como el resto de sectores también sufrió una detención abrupta de su nivel de negocio. Y hemos de recordar aquellos 15 días en donde se planteó el permiso retribuible y recuperable, en donde artificialmente el sector de la construcción se tuvo que detener pues, como medida sanitaria para evitar la propagación de los contagios. Así todo, siempre ha sido un sector en donde el consumo de cemento no iba tan mal como en otros rangos sectoriales. Y de hecho, una vez que se le permite ya con la implementación o bien de nuevos proyectos de inversión de carácter público o bien la propia iniciativa privada, pues hemos visto que se ha recuperado prácticamente en tasas de crecimiento interanual toda la que es la pérdida experimentada en el pasado año. Si analizamos los índices de comercio al por menor, normalmente siempre nos hemos fijado en el ámbito de la hostelería como un lugar en donde por lo llamativo, por el obstáculo a la libre circulación de las personas, ha sido siempre el foco sobre el que se le ha incorporado pues, los peores ratios de pandemia, pero nos hemos ciertamente olvidado que es el sector, el sector comercial es que es un sector transversal por la excelencia, es decir, se dedica prácticamente a abastecer y a consumir del resto de sectores, pues en Canarias justamente, según el último dato disponible, es donde peor comportamiento tiene. Muy por debajo de la media nacional y solo superado en negativo por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y en el empleo, que también lo hablábamos antes, que el concepto de intensidad de empleo en Canarias históricamente siempre ha sido negativo, es decir, siempre se ha comportado ante empeoramientos del PIB, ha destruido muchísimo más empleo que el que se traslada. Aquí hago un pequeño paréntesis, la última destrucción de empleo dada por la EPA a 31 de diciembre fue del 13,99% en caída de ocupados. Podemos ir pensando qué es lo que ha pasado con el Producto Interior Bruto en ese trimestre. Entonces, en este caso, única y exclusivamente analizando el ámbito del empleo en el ámbito de la comunidad autónoma, pues como vemos en esa gráfica, Canarias es la comunidad autónoma que peor comportamiento tiene, incluso mucho peor que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y está en torno al 7%, no llega a duplicar a la siguiente, que es las Islas Baleares, pero está muy, muy cerca de ello. El gran protagonista, por eso decía de lo llamativo, pues bueno, pues el tráfico aéreo y la llegada de vuelos a Canarias. Ahí vemos en el eje de las X, hemos intentado incorporar qué es lo que ha sucedido en cada lugar, es decir, los confinamientos del Reino Unido, las limitaciones que ha planteado Alemania, etcétera, etcétera. Y aquí aparece la escalada de vuelos desde el 1 de julio. Si esta gráfica la estiráramos hacia detrás, podríamos ver que el cero turístico al que llegamos en abril, una vez levantado, como dije antes, el primer estado de alarma, empezó a recuperarse. Obviamente una recuperación totalmente insuficiente, si habida cuenta el último dato disponible nos indican que prácticamente el 90% de los vuelos todavía no se ha reestructurado. Esto es pese a que, bueno, pues hay que establecer ese mensaje de confianza en la recuperación,
es uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta, en donde las limitaciones al transporte y las limitaciones de asignación de slot, que una vez que se pierden no es tan rápida su recuperación, pues bueno, pues es uno de los endebles puntos sobre lo que la economía y sociedad canaria tiene que estar muy, muy atenta, sobre todo porque no hay alternativa. Es decir, la alternativa en tiempo, en frecuencia y en abundancia no hay ningún tipo de elemento sustitutorio en materia de transporte que no sea los aviones. La ocupación hotelera, como decíamos antes, pues bueno, pues se desplomó en los primeros, una vez decretado el estado de alarma, y las limitaciones a su vez de los países de origen, en donde tanto Alemania, Reino Unido los principales, pero también Italia, Francia y el turismo peninsular, que en épocas de crisis suele ser el que compensa en cierta forma la pérdida de cartera de pedidos del sector canario, pues también se desplomó. Bueno, pues esa todavía tiene determinados tipos de circunstancias en donde hay un menor empeoramiento, pero como decíamos antes, prácticamente un 40% de ocupación hotelera sobre un 35% de PIB, pues podemos hacernos la operación matemática y entender cuál es la dimensión del problema que nos atañe y que de hecho fue quien se trasladó al Producto Interior Bruto, que recordemos que lo veremos después también, fue de una caída del más del 20% del Producto Interior Bruto, doblando más que la caída experimentada a nivel nacional. El gasto, obviamente, si hay menos turistas, una relación matemática de precio por cantidad, pues si hay menos cantidad de personas, también habrá una disminución del gasto. Y esa disminución del gasto, entendiendo que prácticamente ocupa el 35% de forma directa, más todos los encadenamientos indirectos sobre el resto de sectores económicos, el rentacar, por ejemplo, lo que planteamos antes, pues hace que solo un 35% haga que la economía pueda verse contracturada en un 20%. La inflación en términos, y obviamente hay varios elementos institucionales que ya lo están planteando. Por un lado, si va a haber suficiente nivel de mercancías para los intercambios. Otro pilar de debilidad para el futuro va a ser la inflación, por una sencilla razón, es decir, prácticamente a lo largo del 2020 se generó pues, caídas importantes de la inflación, pero como decimos, que disminuya la presión de precios podría ser una buena noticia siempre y cuando proceda de componentes de mejora de la competitividad de tu economía o de innovaciones tecnológicas o de cualquier otra razón que te beneficie en relación al resto de competidores. En este caso no, hay una depresión de la demanda y por lo tanto al deprimirse la demanda los precios también han caído de forma importante y Canarias de hecho todo el año pasado fue una de las regiones en donde menos había caído, incluso se incorporaba en datos positivos. Ahí también tenemos que tener en cuenta la falta de competitividad objetiva en relación a territorios cercanos, que no hay, y por lo tanto, pues, bueno, planteas determinados tipos de circunstancias que no las tienes en un territorio continental, pero que en este año la debilidad de la demanda, la tasa de paro, la alta tasa de paro y la caída del Producto Interior Bruto hace que entremos en datos negativos. Esto habrá que conformarlo, es como otro de los riesgos que hay que tener en cuenta, a la espera de que todo ese 20% de crecimiento del ahorro experimentado en 2020 pues se desate y se vierta en la economía con la temporalidad que cree conveniente. El IGIC, es decir, el IVA reducido, es el impuesto general e indirecto canario que se le incorpora en esa reducción. El año pasado hubo una disminución aproximadamente de 500 millones de euros en materia de recaudación propia. Ponemos este dato porque es el más relevante desde el punto de vista de los ingresos públicos, habida cuenta que prácticamente el 52% de las transferencias corrientes que recibe los presupuestos generales de la comunidad autónoma proceden del Estado. Entonces, la forma de que no haya transferencia vía IVA, sino que haya un concepto REF del régimen económico y fiscal a través del impuesto general indirecto canario, pues hace que, primero,
te mejore tu competitividad fiscal frente al resto. Aquí el tipo medio está en torno al 7%, tipos reducidos del 3%, incluso más reducidos del 1 o 0%, pero no llega nunca a ese 21% que el IVA sí se incorpora. Obviamente por las limitaciones de lejanía, insularidad, región ultraperiférica, etc. Lo importante de esta figura tributaria es que al ser un impuesto indirecto depende del gasto, y ese gasto, como ha ido cayendo, pues bueno, pues ahí se ve que en el segundo trimestre del pasado año la caída fue del 30% y que ahora mismo está en torno al 21,7%, que es el segundo peor dato de la serie, es decir, de la disminución de esa recaudación. Es importante que, como no, hablar del COVID y la vacunación, porque también, como decíamos antes, la verdadera y mejor política económica en materia de recuperación es la vacunación. Es decir, y aquí podemos ver de forma muy interesante cuál ha sido la evolución de la pandemia en Canarias. Se ve la fisonomía clara de las diferentes olas. Los epidemiólogos ya anunciaban que las diferentes olas, la segunda y tercera, siempre son mayores que la primera, llámese COVID, llámese cualquier otra enfermedad de modo pandémico, y esas circunstancias hacen que las restricciones hicieron su utilidad, pero justamente ese bajo nivel de contagio, sin tener un salvamento sanitario como es una medicación adecuada, hace que la vulnerabilidad de la población ante contagio sea mucho mayor. Justamente no estás inmunizado de forma natural, no tienes un remedio sanitario químico, llamémoslo así, entonces tiene que ser la propia química del cuerpo la que asuma la enfermedad. Y eso es lo que ha sucedido, por eso son los incrementos tan importantes. No es monopólico de Canarias, ha sucedido en otras partes del país, pero bueno, es importante tenerlo en consideración. Esto después, si queremos, entiendo que sí, puede salir qué es lo que va a suceder después de este domingo con el levantamiento del estado de alarma. Las elucubraciones que hacemos es que va a suceder lo mismo que el 21 de junio, es decir, rendijas de crecimiento económico importantes, pero también rendijas de crecimiento de los contagios, aunque ahora sí es verdad que tienes el respaldo de una vacunación que podría limitar las circunstancias. Pero, ¿cómo va el ritmo de vacunación? Bueno, pues entendiendo, nosotros hicimos un informe en enero de este año en base a la programación publicada por los diferentes niveles de gobierno, tanto desde el punto de vista del suministro de vacunas como desde el punto de vista de la posología, y se nos decía, a nosotros, a todo el país, que el 30 de junio iba a estar el 70% de la población objetivo vacunada, y nosotros estimábamos que para que se diera eso tendrían que multiplicarse por 8 los ritmos de vacunación que se establecían. Bueno, el tiempo al final, tristemente, pues nos ha dado la razón. Ahora el ritmo de vacunación es por 2, es decir, sí que se ha incrementado, pero todavía aún las brechas no están lo suficientemente cerradas, y de hecho es a partir de marzo en donde la brecha comienza a cerrarse. Hay un importante ritmo de vacunación, todos los días se baten récord, afortunadamente, y eso es la principal recomendación que se plantea, es un modelo 24/7, en donde incluso las propias empresas a través de sus mutuas podrían establecer pues, procesos de recuperación en el propio ritmo para que muchas de las plantillas pudieran estar inmunizadas a lo largo con el objeto de recortar lo máximo posible pues ese tiempo. El propio presidente del Gobierno de España ha planteado 100 días, desde Canarias se decía antes de la finalización del verano. Eso sí es un escenario totalmente creíble. El verano finaliza el 21 de septiembre, esperemos que todo eso lo podamos recortar, porque no solo por el capricho sanitario, es decir, no solo por salvaguardar vidas humanas, que es la principal motivación, como no podía ser de otra manera, sino por evitar el mayor deterioro de la actividad económica, porque no es lo mismo detener una actividad económica y volverla a poner a funcionar que desaparezca una actividad económica y volverla a crear. Es decir, los tiempos son completamente diferentes. Desde el punto de vista ya de mercado de trabajo y crecimiento económico, bueno, hay determinados tipos
de cómo se han comportado los diferentes sectores económicos. El sector agrario, relacionado íntimamente con el sector de la alimentación y por lo tanto también sector esencial, pues bueno, pues ha ganado peso en el valor añadido bruto, mientras que el resto de sectores pues lo ha ido perdiendo. Entendamos ahora que la tarta es menor, pero que la evolución intersectorial pues ha sido diferente. Así todo, la economía de las islas tiene prácticamente un 84% del sector servicio. Ojo, esto también hay que tenerlo en consideración. La administración pública, sector servicio. Y la administración pública en Canarias, por la fisonomía propia de un ejercicio insular, pues necesita una provisión de bienes y servicios públicos de forma más diseminada que lo que pudiera suceder en otras partes del territorio continental. Y la administración pública prácticamente es un 18% de nuestra economía. Eso es un factor económico esencial, bien, en donde siempre lo hemos dicho, si solo ejecutaran los niveles 6 y 7 de sus presupuestos, pues ya tendríamos como el 1, el 2, las transferencias y el resto se ejecutan de forma natural, pues ya tendríamos prácticamente un 20% de nuestra economía apalancada, más todo lo que pudiera generar fuera. Así todo, a mí no me gusta hablar ya esto desde un punto de vista personal de monocultivo. Yo creo que no hay ningún tipo de monocultivo. Hay una especialización productiva de la isla de las Islas Canarias, una especialización productiva natural en base a su escasa dimensión, lejanía y doble insularidad. Y esa especialización productiva no solo sucede en estas islas, sucede en todas las islas del mundo, en todas absolutas, se tienen que especializar desde el punto de vista competitivo, porque es imposible saber hacer de todo durante todo el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que tienes que intraespecializarte e intradiversificar. Y eso justamente es lo que los pilares sobre los que se podría basar una recuperación, primero a corto, medio, pero después desde el punto de vista estratégico, que es como finalizaremos la ponencia de esta mañana. Desde el punto de vista del número de empresas, ha habido una cierta recuperación. Aquí también hay que interpretar el dato, no solo es de Canarias, sino del resto del territorio. En 2008 sucedió lo mismo, el trabajo vía contractual cayó de forma importante y por lo tanto el autoempleo se convierte desde el punto de vista del gen del emprendimiento como alternativa a una vinculación con el mercado laboral. De ahí son esos crecimientos, es decir, ahora lo que hay que vigilar, que es otro de los riesgos, es la tasa de mortalidad de los nuevos emprendimientos. Por lo tanto, la recomendación que se hace aquí son programas de tutorización para esos nuevos emprendimientos para que al final no solo siga funcionando tu actividad, tu nicho de mercado, sino que también pues eso no te haga que tus niveles de endeudamiento se disparen y al final pues una buena noticia se convierte en una doble mala noticia. Desde el punto de vista de la ocupación, yo personalmente también como analista de mercado de trabajo me fijo, como no podía ser de otra manera, el desempleo, pero realmente el desempleo es una variable flujo en donde hay que estar atentos al número de personas que se ocupan. Y el número de personas que se ocupan porque son los que te miden a ti la estructura económica capaz de absorber ese puesto de trabajo. Bueno, aquí hay, desde el punto de vista de la afiliación, hay una caída, hay una vacuna económica, una vacuna natural, como son los expedientes de regulación temporal de empleo, ese instrumento creado en 2012 y que ha sido pues, adaptado a las nuevas circunstancias, y eso hace que prácticamente entre 80 y 90 mil personas desde el último momento, que después veremos la gráfica, se mantengan fuera de las cifras oficiales de los ocupados y de los paros, de los desempleados, pero que sabemos que se deberían reincorporar. Justamente ese es el dato que les planteaba. Llegamos a 231.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo y eso hizo que luego, desde el mes de agosto, una vez levantado el primer estado de alarma, pues se planteara de forma estable. Esto se estima que prácticamente un 10-20% de estas personas no vuelvan a trabajar. Justamente eso es lo que hay que evitar incrementando el ritmo de vacunación. Nosotros hemos hecho un ejercicio también, que es que en las cifras oficiales ofrecidas por el INE no aparecen las personas en la tasa de paro que están en un ERTE. Pero siendo muy puristas en su definición, es decir, personas
que queriendo trabajar no lo pueden hacer, que es la pregunta que nos hace el INE cuando lleva a cabo la encuesta de población activa, pues la tasa de paro, hay meses, obviamente hemos intentado colocar solo el último dato del último día de cada trimestre, pero hay meses en donde la tasa de paro alcanzaba el 39%. Es cierto que esa brecha tiene al menos un 70% de renta en base a la prestación que va obteniendo, pero así todo podemos ver cuál es la dimensión en torno a ese 16% de tasa de paro a nivel nacional, que es la que podía regirse de forma comparativa con lo que sucede en Canarias. Esta siempre la incorporamos porque por el concepto de intensidad de empleo, lo que habíamos dicho. Aquí aparece el estabilizador automático de los ERTE, en donde esa caída en picado del Producto Interior Bruto no generó pues, ese incremento importante en el desempleo. Pero el incremento del desempleo es por trabajo destruido. Es decir, el dato que ha sido aislado de lo que es el efecto coyuntural de una caída puntual del PIB en torno al 36% en el segundo trimestre del año, y esa circunstancia hace que pues bueno, pues ya el desempleo generado ahí sí que se convierte probablemente en paro. Y desde el punto de vista de insular, tampoco las cosas han sido idénticas. Es decir, aquí la circunstancia es diferente en base al lugar en donde, al lugar en donde se desarrolla. Cuando hablamos de un modelo de estructura económica de Canarias, tenemos que hablar de un modelo de estructura económica insular. En las islas como La Gomera, El Hierro o La Palma, la administración pública es un 20%, es el principal sector económico, por encima del turismo. La isla de Fuerteventura, Lanzarote no, o en Gran Canaria y Tenerife, que tal vez son las más diversificadas, tienen dos polos importantes en sus núcleos de sur-suroeste principalmente, pues bueno, que plantean esa evolución de esas cifras de paro que de media está en torno al 25,42, pero que vemos que la mayor tasa de paro está en Lanzarote con 26,67 y la siguiente en Fuerteventura, justamente derivado de su nivel de desarrollo. Bien, ya para ir finalizando y ubicarme en la media hora que se me había planteado en un inicio, los pronósticos y las estrategias. Aquí hay que tener en cuenta una consideración importante que es el PIB per cápita. El PIB per cápita llegó prácticamente a ser a la par con España en los años 2000. Recordemos aquí muy brevemente una pequeña sinopsis de cuál ha sido la evolución de la integración de Canarias dentro del seno tanto del Estado como de la Unión Europea. Canarias era región objetivo número 1, el nivel de compensaciones, a mí no me gusta llamarlos ayudas porque son compensaciones en base a estructurales que necesitas llevar a cabo, el nivel de compensaciones en objetivo número 1 eran tales que permitieron incrementar la renta per cápita de forma importante, prácticamente a colocarla en el nivel del resto del país. Bien, a partir de ahí aparecieron como no podía ser de otra manera, la salida de región objetivo número 1 para pertenecer a ser región objetivo número 2. Ahí se incorporó no me gusta llamarlo invento, pero yo creo que para que se entienda bien, una adaptación de las normas. Y se utilizó el concepto de phasing out, es decir, vamos a ver el transcurso de salida de objetivo número 1 a phasing in, es decir, y el transcurso de entrada en objetivo número 2. Lo cierto es que Canarias siempre se ha mostrado como un lugar con amplia vitalidad demográfica. La amplia vitalidad demográfica, todos lo sabemos, aparte de las razones humanitarias que, por ejemplo, en el día de hoy pues convivimos con ellas por la salida de personas que huyen del hambre y la pobreza del continente africano y que encuentran en Canarias una puerta de entrada hacia Europa, normalmente las personas emigran por razones económicas, más allá, repito, de estar huyendo de un lugar por razones políticas o meramente de supervivencia. Esa razón económica en Canarias hace que esa vitalidad demográfica, nuestra tasa de natalidad no llega al 2%, es decir, nuestra pirámide poblacional ya no es una pirámide, se le denomina pirámide, pero es romántico, es decir, es un rombo, y ese rombo se convertirá, pues como a mí me gusta llamarlo, en una señal de sed al paso, en donde ya los aportadores naturales serán mucho menor que los perceptores, pero a partir de ahí la inmigración cumple su papel. Lo cierto es que incrementos importantes en el Producto Interior Bruto, porque no todos esos años son por caída del Producto Interior Bruto, hacen que el PIB per cápita disminuya.
El dato, más allá de ser elocuente, de que ser una variable sobre la que ya teníamos que estar atentos, es lo que sucedió en 2020. Llegamos a PIB per cápita de los años 60. Simplemente en base a que la población no tiene tanta velocidad en moverse, en botar por los pies, lo que decía Bernard Thibault, sino lo que hace desde el punto de vista de la caída abrupta del Producto Interior Bruto. Pero es importante tener en cuenta, y lo pongo como pronósticos y estrategias, porque este va a ser uno de los objetivos que hay que solucionar en un futuro no muy lejano. A partir de ahí, los pronósticos que establecemos es que vamos a estar en un intervalo situado entre el 5 y el 6%, con especial avance en el último trimestre, es decir, trimestre cuatrimestre, es decir, vamos a, la cobertura de vacunación va a permitir el incremento de la evolución. A lo largo del 2022, pues vas a ir incorporando pues, los fondos europeos, vas a ir incorporando todas las medidas de compensación, tanto nacionales como autonómicas, vas a ir retirando esos incentivos, tanto desde el punto de vista monetario como fiscales, porque obviamente una cosa va a ir sustituyendo, va a haber la entrada de ese 20%, como decíamos antes, de crecimiento de la tasa de ahorro neto, y bueno, esas son las circunstancias para que en 2023 pues, nos podamos despertar de esta pesadilla y volver como si no hubiera pasado nada a las cifras de 2019. Obviamente todo depende de que no aparezca pues, una cepa que pueda destrozar ahora mismo los pronósticos. Y las estrategias pues son tres. Ahora mismo tú tienes que establecer tres tipos de estrategias, pero que a su vez se dividen en tres, que son las medidas de impulso, las medidas paliativas, es decir, no puedes permitir que muchas de las circunstancias sigan deteriorándose. Las medidas de impulso, es decir, aquellos lugares en donde veas que puede ser apalancado, vamos a ayudarle. Y las medidas estratégicas, es decir, intentar ser menos vulnerables y menos dependientes, que es normalmente nuestro sello de presentación de la economía canaria frente al exterior. Y esas tres medidas de paliativas, impulso y estratégicas, es decir, más allá del corto, medio y largo plazo, es en base a un primer sostenimiento. Las líneas ICO y los ERTE tienen que continuar porque todavía no hay actividad económica objetiva capaz de absorber ya no solo a las personas en desempleo, que esos son los siguientes en la cola, si se me permite la mala expresión, sino las personas que están en ERTE, desde el punto de vista de recuperar lo perdido, que son los fondos estatales y autonómicos, y por último, pues esa transformación que se nos plantea de incorporar pues esa resiliencia en materia de medio ambiente, digitalización y sobre todo servicios a la ciudadanía. Y con esto pues yo ya finalizo para plantear ahora la conversación que crean oportuna, reiterando mi agradecimiento. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que nos has contado muchas cosas. Has sacado temas interesantes. ¿Alguien tiene algo que plantear? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría decir un par de cosas, Esther. Todo tuyo. Venga. La primera, en Corporación 5 le estamos dando mucha importancia a el ritmo de vacunación. Había una slide donde lo decías claramente, José Miguel. Ante lo que se nos ha dicho de que el ritmo de vacunación era bueno, no, el ritmo de vacunación hasta ahora ha sido bajo en Canarias. Es cierto que en estas últimas semanas, en estos últimos días, se ve claramente un cambio de tendencia. No entramos a juzgar si es por una falta de vacunas, que probablemente lo sea, o por una falta de medios en la vacunación por parte del Servicio Canario de Salud. Pero el ritmo hasta ahora ha sido bajo. Punto número 1. 2, muchísima importancia le damos a esa otra slide con la tremenda pérdida que ha habido en Canarias en estos últimos años. Bueno, en estos últimos años no, llevamos ya 20 años, ¿no? Una bajada brutal en nuestro PIB per cápita, comparado con el resto del Estado. Habría que mirarlo. Nosotros tenemos nuestras ideas y habría que mirarlo. Y después, con respecto al PIB, José Miguel, bueno, es cierto que ha caído, siempre lo miramos en porcentajes, es el grave problema de nosotros los economistas, ¿no? Perdón porque me están llamando. Pero, perdón, disculpen.
Pero claro, si nos vamos a valores absolutos, la caída del PIB, José Miguel, si no recuerdo mal, 9.000 millones. 9.470 y sí, millones. eso, la verdad que me faltó el decir 9.470 teniendo en cuenta que son 1.144 millones los firmados en el día de ayer o 84 millones los ofrecidos por el gobierno de Canarias para ver la dimensión. Claro, son 9.400 millones que hemos perdido el año pasado, de los cuales vamos a recuperar este año, pues... 600 aproximadamente. Es decir, estamos hablando de muchos miles de millones de euros, ¿vale? Que a veces perdemos un poco la perspectiva. Y todo esto teniendo en cuenta para el próximo... Bueno, no hemos tenido en cuenta los fondos Next Generation, lógicamente, ¿no, José Miguel? Sí, Bueno, no, hemos incorporado los 600 millones en porcentajes de PIB. los Sí, 600 sí. millones, sí, pero todo... Con lo cual, bueno, pues no es muy alentador, ¿no? Era la única cosa que quería comentar, ¿no? Por eso, justamente, lo que se plantea es que, pese a que la esperanza, llamémoslo así, publicitaria de que los fondos pues, van a cambiar los designios de nuestras vidas, no, lo que va a cambiar los designios de nuestras vidas es la actividad económica privada. Lo otro va a ser un sostén importante sobre lo que hay que recuperar la actividad económica perdida, pero las rendijas de crecimiento van a venir principalmente por la actividad económica privada. Y ya lo digo porque eso ya sucedió el 21 de junio. Es decir, esto lo incorporo al debate varias veces por una sencilla razón, que es la discusión interesada de si las estructuras económicas están en crisis o no. ¿No? Las estructuras económicas están en crisis cuando tú permites el intercambio y no reaccionas. En este caso no ha sucedido eso. Es decir, todavía hay mucho camino por recorrer, todo ello positivo, y es cierto que para la próxima crisis, ya sea de riesgo medioambiental o de cualquier otro índole, pues lo ideal es estar mejor preparados, como no podía ser. Para la del 2008 no lo estábamos, con tasas de endeudamiento brutales. Ahora el riesgo se centra primero por en la inflación y en el otro en el endeudamiento de las administraciones públicas. Una subida de un punto del PIB, del tipo de interés, podemos imaginar lo que puede suceder en las cuentas públicas. Planteaste el tema de la conectividad y la dificultad de recuperar la conectividad una vez que se ha cerrado, porque hablaste de los slots, de recuperar el slot. ¿Sabemos cómo está eso? ¿Sabemos si hay noticias, ¿no? Estamos viendo noticias a diario, pues han venido holandeses, han venido no sé qué, se empiezan. Vemos que sí que está abriéndose, o sea, se está activando el que vayan a venir más vuelos. Sí, de hecho Alemania, por ejemplo, ya ha levantado el veto sobre España nuevamente y hay que tener aquí una consideración, que es trabajar en un entorno colaborativo. La turoperación le interesa que Canarias esté abierta. Es decir, esto no es solo un tema interesante de que España, todos sus destinos turísticos, Baleares, Mediterráneo y Canarias estén abiertos. Es que yo, como proveedor de servicios de turoperación, necesito que estén abiertos. Yo, como compañía aérea, necesito lugares donde ir y donde volver, lleno, obviamente. Entonces, claro, aquí el riesgo que se cumple primero son los slots perdidos, pero después también el proceso de concentración en las compañías aéreas, en donde se plantean determinados tipos de restricciones también desde el punto de vista de la existencia de flotas para poder llegar. Y hay un tema que por lo menos a Canarias nos preocupa muchísimo, que es la tasa por la vergüenza volar. Bien, en donde, como decía antes, las alternativas que tenemos al avión en tiempo, frecuencia y cuantitativo es cero, no hay ninguna. Es decir, obviamente sí, existe el barco, pero desde el punto de vista de la frecuencia, tiempo y cantidad de demanda no lo hay. Por lo tanto, yo creo que si los entornos insulares son diferentes a los entornos continentales y tienen unos determinados, no digo defectos porque no lo son, sino condicionamientos estructurales que, con el objeto de plantear esa autopista invisible para ser territorio continental, pues tienen que ser compensados en su totalidad. De lo contrario, se polarizan las actividades económicas. Tú nombrabas antes, mis estudios de tercer ciclo eran de federalismo fiscal y eran aplicadas a zonas que se aperturaban sin necesarias compensaciones previas y lo que hacías era empeorar esos lugares. O sea, no ganabas por estar unidos, todo lo contrario, lo perdías. Y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el modelo de transformación futura, ¿no? A través de los Next Generation. Yo creo que todos los fondos que
pronto estarán aquí ya de fondos europeos para esta transformación, sí me preocupa una cosa muchísimo, y es que yo creo que las administraciones en general, las administraciones públicas, y en Canarias más aún, no están preparadas para asumir esa gestión de esos fondos, ya sea con acuerdos público-privados o solamente públicos o solamente privados. Digo como ejemplo, y es un ejemplo tonto, pero creo muy significativo, para poder de alguna manera hacer una inversión en una planta fotovoltaica, que de alguna manera también está dentro de la posibilidad de la digitalización y la transformación, la reducción de CO2, etc. Hay ayuntamientos aquí en Canarias que tardan hasta 6 meses y más en simplemente dar un certificado de calificación del suelo. No estoy hablando de un cambio de la calificación del suelo, sino simplemente un certificado. O sea, las administraciones están bloqueadas, con lo cual yo dudo mucho que tus expectativas, que ojalá se cumplan, que en el 2023 podamos recuperar a través también parte de esos fondos en cuanto a generar actividad. Porque, repito, yo lo estoy viviendo todos los días, situaciones kafkianas. Justamente, si se me permite, la principal preocupación no es la existencia o cuantía de los fondos, es la gestión de esos fondos. Eso sí es verdad que se ha planteado porque es un coste de la administración pública en aras de la seguridad, como no podía ser de otra manera, también se ha convertido en un coste de transacción. Entonces, lo que se busca también en esas propuestas que se plantean es que el coste de la prueba recaiga sobre la administración y no sobre el administrador. Pero ahí falta, bueno, las últimas iniciativas legislativas que ahora mismo están en trámites parlamentarios aquí en Canarias, justamente lo que intentan es dotarse de medios humanos y materiales para poder llevar a cabo esa agilización. Pero ahí sí es verdad que yo no soy tan optimista, y por eso digo que la recuperación no va a venir como maná desde el punto de vista de los fondos, sino que va a venir de la propia recuperación de la actividad privada. Pues nada, ¿alguien más se anima? Javier, pues yo creo que te damos paso a ti para que nos despidas y vamos a cumplir nuestra hora de cierre a la 1, o sea que gracias a todos los que han hecho posible, a José Miguel por su participación y sus aportaciones. Y bueno, pues doy paso a Javier que nos despida ya, y gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, para todos aquellos que estéis que no me conozcan, yo soy Javier Méndez, soy secretario general del Instituto Español de Analistas Financieros. Como sabéis, desde hace ya 10 años tenemos una potente y vibrante delegación de Canarias, de analistas de Canarias en torno a IAF Canarias, que dirige Esther. Yo lo primero es agradecer a José Miguel por una exposición sinceramente brillante y una aportación de datos muy interesantes sobre la economía canaria que por lo menos los que estamos fuera del ámbito insular desconocemos. Yo creo que ha sido una aportación muy sólida desde un punto de vista de análisis de la economía canaria, con datos muy contundentes, muy claros y muy interesantes. Por lo cual, muchas gracias, José Miguel. La verdad es que ha sido un verdadero placer escucharte, ¿no? Bueno, agradeceros vuestra asistencia, lo primero, ¿no? Y, por supuesto, sobre todo, vuestro interés y apoyo a la delegación canaria del instituto, ¿no? Yo de la conferencia, como tampoco soy un gran conocedor, tampoco me gustaría entrar en mucha materia. Yo creo que hay un tema que quizá quedó, o por lo menos como ha sido tratado en otras conferencias de IAF Canarias, que es todo el tema de la diversificación, quizá quedó un poco menos desarrollado, pero yo creo que es un tema interesante para Canarias, ¿no? Es decir, bueno, pues Canarias tiene obviamente una concentración de actividad en determinados sectores, y eso obviamente pues también puede condicionar cualquier cuestión. Y yo simplemente, no sé, es dar un comentario, como soy asturiano y bueno, Asturias a comienzos de los años 70
era la cuarta provincia más rica de España en renta per cápita, después de Barcelona, Madrid y Vizcaya. Recordad que era una riqueza basada en la minería del carbón y la industria pesada, ¿no? Hoy los pozos de la cuenca minera asturiana se utilizan para excursiones geológicas y la industria pesada, como los altos hornos, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Por supuesto, no quiero hacer comparaciones que siempre son odiosas, y por lo tanto no tiene nada que ver probablemente con el nivel de concentración económica de Canarias, ¿no? Pero este ejemplo muestra cómo muchas veces pueden cambiar la vida de un territorio ante cambios estructurales de la economía. Como digo, no tiene nada que ver con Canarias. Yo creo que es un tema interesante que en su día tratamos, Esther, ¿te acuerdas? Y que probablemente pueda ser interesante volver a retomar. En todo caso, José Miguel, brillante exposición. Sinceramente, yo he aprendido hoy mucho, ¿no? Yo quiero terminar con un minuto para los que conozcáis menos el instituto. Quiero dedicarle 3 minutos a poneros un poquito en contexto, ¿no? El Instituto Español de Analistas Financieros nace en Barcelona en 1965, con lo cual estamos hablando de la entidad decana de la profesión en nuestro país. Somos 1.500 en toda España y una cifra en torno al centenar, poco más de 100, en Canarias, siendo una de las más importantes, teniendo en cuenta que Madrid y Cataluña abarcan el 80% de la membresía, ¿no? Y hablábamos del 65, ¿no? Imaginaros aquella época, ¿no? España estaba saliendo del plan de estabilización del 59, el pleistoceno de la economía, ¿no? Y bueno, lo que sí estaba haciendo era creciendo como un emerging market de hoy en día, pues en torno al 6-8%. Pero ¿cuáles eran los conocimientos de finanzas en España? Pues prácticamente cero, ¿no? Era una economía, como digo yo, de ingenieros, donde lo único importante era el producto, el mejor producto posible técnicamente, que se ponía en el mercado y ya está, ¿no? ¿Cómo optimizábamos la financiación? Pues ni idea, y probablemente ni falta que hacía, ¿no? Y este grupo de aguerridos analistas que inician la actividad del instituto importan conceptos que hoy en día son, como solemos decir, plain vanilla, que no tienen ninguna novedad, como es una compra apalancada, un fondo de inversión, un mercado de derivados, ¿no? Como digo, hoy en día algo que no tiene interés, pero que en aquel momento fue un apoyo enorme para el desarrollo del país en aquel momento, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero lo quiero poner en el contexto de lo que para el instituto sigue siendo su leitmotiv, ¿no? El leitmotiv del instituto es el contacto personal, el intercambio de ideas, la promoción de la actividad financiera y de la economía y el acompañamiento de sus profesionales, los profesionales financieros, en todas sus necesidades, ¿no? Y sin duda, jornadas como hoy van en esta línea. Queremos que nuestros socios y socias tengan acceso fácil y de buen nivel a información sobre regulación financiera, que hoy en día todos los que estáis en el ámbito financiero sabéis que es crucial, que tengan buen acceso a los mejores artículos de actualidad en nuestra revista online Análisis Financiero, que por cierto os animo a escribir. Hoy en este momento estamos en 15 países, es una revista online y por lo tanto, digamos, el alcance, el reach, como dicen los anglosajones, pues es muy potente. Estamos en 15 países que nos están leyendo. Como decía, también servicios en torno a nuestros webinars, como el que estamos haciendo en el ámbito canario, o algunos de los cuales hacen referencia a presentaciones de estudios de la Fundación de Estudios Financieros, con publicaciones de prestigio internacional como es el Anuario del Euro. Y, por supuesto, una cuestión muy importante es apoyar la mejor formación y las opciones de certificación profesional a través de nuestra escuela de formación, con precios muy especiales para los socios del instituto. Yo nada más agradeceros muchísimo el que hayamos estado hoy. Para mí ha sido una sesión extraordinariamente interesante, didáctica, y bueno, simplemente ya un matiz, digamos un comentario personal, ¿no? Deciros que nada me apetece más que volver pronto a las islas en la medida que nos deje toda esta pandemia, que para, bueno, pues conoceros a todos personalmente y en la medida de lo posible daros un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho el instituto. Francis, un abrazo muy fuerte. Félix, Eugenio, gente que habéis estado desde el principio y que ahora estáis apoyando, como Domingo, por supuesto, estáis apoyando a Esther en una labor que yo creo que es magnífica y que va a ser
muy buena para todos y además tenemos la mejor presidenta que podemos tener en este momento. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos y bueno, les iremos contando cuando organizamos algo o qué vamos a organizar para el mes que viene. Bueno, ya les informamos. Gracias y hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, José luego. Miguel. Gracias a Hasta ustedes. luego. Chao. Luego.